Cuando Jesús tenía 30 años, comenzó su ministerio público. Lo primero que hizo fue reunir a un grupo de hombres a quienes entrenar. Los llamó discípulos, sus discípulos. Muchas veces en la Biblia, en la Escritura, Jesús invitaba a la gente a ser sus discípulos. Mateo 9:9 dice: mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Hoy Jesucristo te hace la misma oferta: ven y sé mi discípulo. Él te está pidiendo que seas su discípulo. Ahora, ¿qué es un discípulo? La palabra discípulo viene del latín y a su vez del idioma griego, que significa un estudiante, un aprendiz, un alumno. Un discípulo es alguien que aprende de alguien. Cuando un mentor toma a alguien para entrenarlo, hermanos, a ese a quien entrena se llama discípulo. Y las palabras en la Biblia, hermanos, se usa de 4 maneras. Primero, se refiere a cualquiera que está siendo entrenado por alguien más. Cuando un supervisor entrena a otro, podemos decir propiamente que es un discípulo, por lo menos en esa área. El discípulo en la Biblia de Moisés fue Josué, el discípulo de Elías fue Eliseo, el discípulo de David fue Salomón. Juan el Bautista tuvo sus discípulos, Jesús tuvo a Timoteo como un discípulo. Así que esa es una referencia, hermanos, alguien que está siendo entrenado. Una segunda manera como se usa la palabra discípulo de las 4 en el Nuevo Testamento es cuando se refiere al grupo de los 12 apóstoles que Jesús llamó sus discípulos, los llamó apóstoles. Esos nada más fueron 12. En tercer lugar, la palabra discípulo, hermanos, se usa en referencia a un sinónimo de cristiano. En los días primeros de la iglesia no se les llamó cristianos a los seguidores de Cristo, se les llamó discípulos. De hecho, hermanos, no fue sino hasta que la iglesia se extendió completamente de Israel a Antioquía, en donde a la iglesia, a los cristianos se les llamó allí por primera vez discípulos. Fuera de Israel no se les llamaba cristianos a los cristianos, ni en Israel ni fuera. Fue hasta mucho tiempo después, dice la Biblia, ahí en Hechos 11:26, que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Habían pasado ya años, hermanos. El término cristiano no era común. Es más, solamente 3 veces en todo el Nuevo Testamento aparece la palabra cristiano. Aquí, y cuando Agripa le dice a Pablo: por poco me puedes hacer cristiano. Y cuando Pedro utiliza la palabra que nos portamos como cristianos, en las únicas 3 veces que en el Nuevo Testamento se usa la palabra cristiano, no se usa más. La palabra preferida para un seguidor de Cristo es discípulo. Es la palabra que se usa, hermanos. Un aprendiz, un estudiante, un alumno. Y esto le da un significado muy importante, hermanos. Así que quiero que veamos la definición, hermanos, de discípulo. La que vamos a usar nosotros, hermanos, en nuestro mensaje. Es aquella persona que tiene un cristianismo comprometido. Que tiene un cristianismo, hermanos, en donde se está comprometido a vivir una vida cristiana como Jesucristo quiere que se viva, hermanos. Así que aquí comienzo una serie nueva, hermanos, que se titula De creyentes a discípulos. Un creyente, hermanos, se utiliza muy pocas veces en la Biblia, es alguien que comienza apenas. Pero un discípulo es alguien, hermanos, que está creciendo, avanzando, madurando, pareciéndose más a Cristo. Y hay muchas diferencias. Un creyente le gusta el entretenimiento, le gusta que haya comida en el templo, le gusta que haya espectáculos, le gusta ese tipo de cosas, le enamoran, le gustan multitudes, gente. Pero un discípulo, hermanos, no está en ese rubro. Obviamente que también hay muchas diferencias. Un discípulo, un creyente, nada más creyente, cuando vienen momentos difíciles, abandona la fe o se mete a vivir como el mundo. No tiene un compromiso con Dios. Y un discípulo, hermanos, va a permanecer en cualquier circunstancia adversa que se venga en la vida. Así que hoy vamos a hablar del sermón, los no negociables del discipulado. Jesucristo lo dijo en un pasaje que voy a leer más adelante.
Para hablar de este discipulado, hermanos, Jesucristo comenzó con un grupo pequeño de personas. Empezó a llamar y llamó a 12 que fueran sus apóstoles. Y después dice la Biblia, en los 4 evangelios, hermanos, en los 4 evangelios dice que le seguía mucha gente, dice Mateo. Marcos dice que una gran multitud le seguía. Lucas 14, el pasaje que voy a usar yo hoy, este es el inicio. Grandes multitudes, hermanos. Y después Juan dice, y le seguía gran multitud. Y abajo dice, hermanos, y vio que había venido a él gran multitud. ¿Qué enseñaba Jesús, hermanos? Que había tanta multitud siguiéndolo a él. ¿Qué les predicaba? ¿Qué les decía, hermanos? Aquí yo siento que los que se sientan atrás no quieren muy bien oírme, hermanos. Si se van, si hay una pared, Abner, ábrenos una pared para allá. ¿Sería eso, hermanos? Que había una gente que sí quería oírlo y otros no tanto. Pero Jesús, hermanos, parece que en lo que voy a leer ahorita, hermanos, Jesús parece, hermanos, que no estaba impresionado con la multitud. La gente predicaba a Jesús y la gente lo seguía de muy lejanos lugares. Y parece que Jesús, hermanos, no le gustó eso, que mucha gente fuera, que mucha gente empezara a acercarse. Parece que no le gustó. Y vamos a ver la Biblia. Yo no estoy diciendo de mi ocurrencia o de mi imaginación lo que estoy diciendo. Está en la Biblia, hermanos, que parece que a Jesús no le gustó eso. Un día Jesús, hermanos, en Juan 6, 1 al 15, alimentó, le seguía una multitud, eran 5,000 hombres sin contar mujeres ni niños. Y luego Jesús predicó, les dio de comer, se desapareció y la gente lo anduvo buscando. Y Juan 6:24 dice que lo encontró. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Se subieron a barcos, me imagino que fueron muchos barcos, hermanos, barquitos, para buscar a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Miren lo que le responde Jesús: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Jesús encontró, hermanos, algo que no le pareció. La gente le seguía por la fiesta. Dijo: no, están equivocados. O sea, si hay comida, vienen y me siguen, y nada más por eso me siguen. Nada más porque les di de comer en abundancia ayer, ustedes andan buscando hoy otro buffet y gratis. Dice: ya no va a haber comida, ya no les voy a dar de comer. ¿Sí? ¿A quién no le gusta que le den de comer gratis, hermanos? O como dicen los muchachos, sin gas, sin gastar. ¿A quién no le gusta, hermanos? A mí me gusta ir a tiendas como Sam's Club, y a veces que traigo hambre y que estoy en ciudad como San Antonio y no traigo dinero, me voy a Sam's un sábado y ahí como de todo, hermanos. Porque es gratis. Y en la muestra, hermanos, le doy 10 vueltas a la misma muestra. Y ya lleno, hermanos. ¿A quién no le gusta que le den de comer gratis? Jesús sabía que la gente no se tomaba tantas molestias de ir a buscarlo, agarrar una barca y buscarlo más allá, porque les encantaba su sermón. No, ustedes vienen a comer. Vamos a poner los puntos sobre las is. Ustedes vienen por un interés que no es el que yo estoy buscando. La esencia de Jesús es el mensaje de salvación de su Padre. Eso es. Y vamos a ver, hermanos, que Jesús dijo más cosas fuertes. Les dice: trabajen, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque este señaló Dios el Padre. Busquen el alimento espiritual. A mí me preocupa en las células cuando hay comida, hermanos. Está bien, se agradece y todo, pero no se pierda el enfoque. No es la comida por la que vamos, o no debemos ir por la comida. Si alguien va por la comida, está equivocado. Vamos por la palabra de Dios, vamos por el estudio y la oración, hermanos. Esa es la razón. De manera que si no hay comida, no nos desanima nada, hermanos. Seguimos adelante. Y mire, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús dice: yo te estoy ofreciendo el verdadero pan y la verdadera agua, la que necesita la gente, lo que necesita las personas. La gente está necesitada de Dios, hermanos. Hay un vacío en mucha gente, hermanos, de Dios. No tienen
una satisfacción en su vida, no encuentran una realización en su vida, porque Jesucristo no está en sus corazones. Así que Jesús dijo: hoy este es el menú: pan del cielo, mi vida, mi persona. No hay más pescados empanizados, no hay más pescados al mojo de ajo, no hay más galletas saladas, no hay más papas fritas. Hoy es el pan de vida que soy yo. Y mire, hermano, la reacción que pasó. Acuérdense que había mucha gente con Jesús, y desde ahí dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ese es el versículo más triste de la Biblia, hermanos. No es Jesús lloró, es cuando mucha gente, hermanos, Jesucristo conocía, hermanos, a la gente. Sabía que en el corazón andaban buscando otra cosa, muchos de ellos. Dijo: no los necesito. Si ustedes están buscando comida, entretenimiento conmigo, retírense, no lo tengo, no se lo voy a dar. Váyanse. Y entonces, hermanos, uno de ellos se puso muy triste. Cuando Jesús les dijo a los 12, parece que se empezaron a ir, hermanos, cantidades de gente. Empezaron a recoger sus cosas. No, vámonos, ya se acabó la comida, ya nos dijo, ya no hay que comer. Vamos con un profeta que sí nos debe comer. Jesús les dijo a los que quedaron 12, ¿se quieren ir ustedes también? ¿Se quieren ir ustedes también? ¿Queréis acaso iros también vosotros? Qué fuerte, hermanos. Si yo hubiera tenido una multitud como Jesús, yo estaría bien contento, hermanos. Pero Jesús no se puso contento, porque notó que muchas intenciones de los corazones de las personas allí eran intenciones erróneas, hermanos. Buscaban otra cosa, no buscaban la palabra del Señor. Y Jesús, hermanos, marcó que es un discípulo. Ahorita voy a entrar en el texto, pero les recuerdo, hermanos, que la semana pasada que hablé de los valores, cuando hablé del valor, la letra D, discipulado, el discipulado significa un proceso de crecimiento. Voy a estar hablando varios sermones sobre discipulado, hermanos. El hermano Alex va a hablar sobre la bendición a las generaciones, me mandó el tema, pero yo voy a continuar con discipulado. El discipulado, hermanos, el primer encuentro de no ser cristiano comienza con conociendo a Cristo. Segundo, creciendo en Cristo. Tercero, sirviendo a Cristo. Y cuarto, compartiendo a Cristo. Los discípulos hacen discípulos. La tarea, hermanos, es que nosotros como discípulos compartamos nuestro testimonio, nuestro evangelismo a otras personas que no son cristianas. Entonces habremos crecido. Hay cristianos que nunca crecieron, hermanos, y se quedaron solamente en creyentes. Conozco cantidad de cristianos que se quedaron en creyentes. Nunca han invitado a nadie a la iglesia, nunca han traído a nadie a la iglesia. A veces son ancianos de la iglesia y eso me da mucha tristeza. Yo creo que los ancianos son los primeros en poner el ejemplo. Los líderes somos los primeros en poner el ejemplo. Y usé un cuadro de béisbol, hermanos. Partiendo del home, partiendo de aquí, hermanos, los que conocen béisbol, tal vez unas personas no conozcan mucho de béisbol. El pentágono, de ahí se parte el bateador, es cuando no eres cristiano. El primer encuentro con Dios es cuando conoces a Cristo. Luego creces en Cristo, segunda base. Muchos se quedan en la primera base. Y si usted no sabe, hermanos, si un jugador se queda en primera base y se acaba el inning o la entrada esa, no vale ese lugar. Ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, no vale, no cuenta. No es que tuviste 20 en primera base, pero no anotaste ninguna carrera. Bueno, no anotaste carrera, no cuenta ninguna. Primera base, luego creciendo en Cristo, luego sirviendo a Cristo y luego compartiendo a Cristo. Primero de un cristiano a un cristiano maduro, a un cristiano que sirve, a un hacedor de discípulos. La idea es, hermanos, que los que se están acercando a Dios, Dios nos ha dado la bendición de recientemente y por varios meses atrás también, de ver gente bajar a las aguas bautismales, hermanos. La idea es que esas personas crezcan, hermanos, y no se queden cristianos en primera base, que todo es nomás ir a Chamacuero, ir a Corejú, ir a un evento masivo, pero no pasa de ahí. No se diezma, no se crece, no se apoya, no se hay servicio, no se aísla siempre ese cristiano, nada más convive con los que quiere convivir y no convive con nadie más.
Eso no es un discípulo, hermanos. No es un ejemplo a seguir. Miren, la Biblia dice, grandes multitudes iban con él. Parecía que las cosas le funcionaban bien. La mayoría de los pastores estaríamos contentísimos por esas multitudes que nos siguieran a nosotros. Pero Jesús no. Algunos dicen, ¿no le interesaban los números? No, no es que no le interesaban los números. Él le interesaba a la gente porque él quería que la gente conociera a Dios. A él le interesaba elevar el nivel de compromiso de la gente que lo seguía. No era una fiesta. Jesús dice, es un compromiso con Dios. No se trata de pura fiesta, comida, diversión, entretenimiento. No, esto es algo serio. Es seguir a Dios. El propósito de un discípulo es parecerse en su carácter a Cristo. Esa es la meta de un discípulo, hermanos. Parecerse en su carácter a Cristo. Y esto es un proceso, hermanos. Había cosas que hacíamos recién bautizados, pero que pasan el tiempo y vamos cambiando, y vamos madurando, y vamos creciendo. En nuestra manera de hablar, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de manejar finanzas, en nuestra manera de manejar nuestro tiempo, en manera de cómo usamos lo que Dios nos ha dado, como un carro, una casa. Va viendo el carácter de Cristo, hermanos, que va reflejándose el carácter de Cristo en un discípulo. Pero si no es así, es un creyente, es un simpatizante, o como llaman algunos predicadores, es un fan que sigue a Cristo. Así que hay muchos cristianos en las iglesias que no tienen compromiso con Dios. Solo buscan un beneficio y cuando viene un compromiso se retiran. Pero la gente, hermanos, Jesús la desafió a comprometerse. ¿Qué piensa usted de una mujer que está casada, hermanos? Y que va a una reunión y no lleva a su esposo. Y ahí hay hombres y mujeres. Y se quita el anillo de matrimonio para estar en la reunión. Ella no quiere que los hombres piensen que está casada y comprometida, por si sale un galán. Hay cristianos, hermanos, que cuando llega el momento de que se vea su compromiso con Dios, se quitan el anillo y se retiran. Esto me recuerda a una mujer casada, hermanos, que fue a una boda y le dijeron, señora, trae el anillo matrimonial en el dedo equivocado. La señora contestó, así es, porque me casé con el hombre equivocado. Jesucristo, hermanos, predicaba un mensaje como una criba para depurar la audiencia. Mira el pasaje que voy a usar, hermanos. Jesús, cuando tenía multitud, les predicó un mensaje como una criba, como diciendo, váyanse los que se tienen que ir y quédense los que se van a quedar. Los predicadores hacemos todo lo posible porque la gente no se nos vaya, porque la gente le caigamos bien, porque la gente nos vea de forma agradable, porque la gente nos invite a comer. No es esa nuestra misión, hermanos. El predicador que anda buscando eso, como dice Pablo, si yo quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Jesús predicaba un mensaje como una criba para depurar la audiencia. Él se dio cuenta que había gente que lo seguía por motivos equivocados. Un milagro, una comida, una admiración. A Jesús lo admiraban mucho, pero Jesús, no crean que, qué bueno que me admiras tú, mira, me da mucho gusto. No ando buscando eso, no ando buscando admiración. Yo estoy buscando hacer la voluntad de mi Padre que me envió. ¿Sí? Mire lo que dice Juan 2, 23 a 25. Debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la estación de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en Él, pero Jesús no confiaba en ellos porque conocía todo acerca de las personas. No hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana, pues Él sabía lo que había en el corazón de cada persona. Y hay otro pasaje que Jesús dice en Juan 6, 26. Les aseguro que ustedes me buscan, no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Qué palabras tan duras, hermanos. Hay un libro que se llama Los dichos duros de Jesús, los dichos ásperos de Jesús. Y Jesús dijo muchas frases muy difíciles de digerir, hermanos. Si no estuvieran en los evangelios en letra roja, no creeríamos que fueran de Jesús, pero fueron de Jesús y tiene una razón, hermanos. Sproul, un teólogo famoso, hermanos, escribió esto: estamos llamados a ser discípulos, no simplemente conversos. Converso es un cristiano que se bautiza y que ahí se quedó en primera base y no pasó de ahí, hermanos. Jesús demandó a sus seguidores que tuvieran un grado de compromiso, los llamó discípulos. Jesús constantemente, hermanos, dividió a los que lo seguían en dos grupos.
Ahí está una historia donde Jesús se paró, hermanos. Haga de cuenta que hace en la arena una línea divisoria. Están las cabras o cabritos, como dice la Reina Valera, y las ovejas. Y en otro pasaje del Sermón del Monte, Jesús dijo: les compararé al que oye mis palabras y les hace caso como un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Y les digo que los que escuchan mi palabra, o sea, me escuchan, son simpatizantes míos, pero no la hacen, no la obedecen, son como personas que fincan sobre la arena. Y cuando vienen las ímpetus de la naturaleza, se destruye. Jesús constantemente, hermanos, les anunció que el mundo se divide de los que le siguen en dos grupos: el superficial y el que tiene raíces profundas, hermanos. Él siempre dijo eso. Y él dijo, hermanos, que esto es voluntario. Esto quiero aclararlo, lo voy a tratar en otro sermón. Si alguno quiere, nadie está obligado a ser discípulo de Cristo, hermanos. Hay muchos cristianos que se quedan en primera base y ahí se quieren quedar. Toda la vida, yo conozco cristianos de 20, 30, 40 años que están en pañales, hermanos. Como dice Pedro, beben leche en lugar de comida sólida. Se quedaron estancados, no tienen un compromiso. Siguen a Cristo como un fanático. Cuando se requiere un compromiso de ellos, ya no lo siguen. Es como Pedro lo seguía a Jesús el día de su juicio, de lejos, de lejos. Y Jesús entendió. Jesús no obligó a nadie, hermanos. Él dijo: si alguno quiere, y de esto voy a hablar en otro sermón, si alguno quiere ser mi discípulo. Así que Jesús, hermanos, no pidió, no exigió a las personas que lo siguieran, pero sí les dijo lo que cuesta seguirle a Él. Y mucha gente en ese momento empezó a retirarse. Abraham Lincoln fue un presidente de Estados Unidos, cristiano él. Él solía asistir en Washington a una iglesia presbiteriana y usualmente llevaba a su ayudante, a su asistente de la Casa Blanca, o la que iba a ser Casa Blanca. Un día estaba el domingo escuchando el sermón, él usaba un gorro de copa, de esas copas largas, lo tenía en su regazo, y puso mucha atención al mensaje que estaba escuchando el domingo con su ayudante a un lado. Él buscaba en el mensaje, en los sermones, algo que le pudiera servir para el momento que estaba viviendo la guerra civil. Él estaba muy estresado por estar gobernando el país en un momento de guerra civil. Y también, hermanos, quería sacar alguna enseñanza sobre su propia vida, cómo manejar el estrés y cómo manejar problemas. Él creía que en el sermón podía encontrar él satisfacción para sus necesidades. Así que un domingo en particular, cuando terminaron, salieron él y su asistente, hermanos, del edificio, y el joven asistente le preguntó: presidente Lincoln, ¿qué piensa usted del sermón del día de hoy? Lincoln le respondió: el sermón fue preparado cuidadosamente y predicado de manera elocuente. Es un buen predicador. El gigante le respondió rápidamente: entonces, ¿lo considera usted un gran sermón? El presidente Lincoln se sonríe y le dice: no, yo creo que el predicador fracasó. El joven asistente se sorprende de la dura crítica y le dice: ¿cómo fracasó? ¿Por qué fracasó? El presidente Lincoln hizo una pausa y luego dijo lo siguiente: fracasó porque no demandó de nosotros algo grande, no nos desafió. Dijo cosas buenas, pero no exigió de nosotros lo que la Biblia exige a nosotros. Fue muy suave. Jesucristo nunca pudo ser acusado de eso, hermanos. Jesucristo nunca pudo ser acusado de ser muy suavecito y de decir las cosas para no lastimar a nadie. Un día un joven rico llegó, se hincó y le dijo: ¿qué tengo que hacer para entrar a la vida eterna? ¿Sabe los mandamientos? Los he guardado, Señor, los he guardado todos. Y Jesús dice: te falta una cosa, vende lo que tienes, dale a los pobres y sígueme. Y dice la Biblia que se levantó y se fue triste por otro camino, porque Jesús le dijo algo que él no estaba dispuesto a hacer. Y Jesús dijo: qué difícil es un rico que ama el dinero que entra al reino de los cielos. Jesús no dijo: joven, discúlpame, te ofendí. No quise, joven, ofenderte, discúlpame. ¿Cuándo regresas? Haznos el favor de regresar. Jesús no dijo eso. Jesús lo dejó ir. Jesús era duro cuando él miraba el corazón de la persona. Yo me avergüenzo, hermanos,
Me avergüenzo de mi ministerio pastoral cuando yo comenzaba a predicar. Porque todos queremos que venga gente al templo y que la gente se convierta y se bautice, hermanos. Y a veces en ese afán hacemos cosas que no son del agrado de Dios. Son del agrado de la gente, tal vez, pero no de Dios. ¿Sí? Mis intenciones eran buenas, pero no era lo correcto, hermanos. ¿Sí? Yo quería que la gente conociera a Jesús, pero de manera equivocada. No me daba cuenta, por ejemplo, que yo estaba rebajando el evangelio a un precio que no es su precio. Lo ilustro de esta manera. Imagínense que yo tengo una hija de 25 años, hermanos. Ya no tengo una hija de 25 años, pero imagínense que ese fuera el caso. Y ella me dice: papá, quiero casarme, papá, pero no tengo ni novio. Entonces yo decido, hermanos, en Facebook y todas las cuestiones esas de media, colaborar con mi hija y decir, en plataformas, hacer pósters y pegar aquí en el ejido, hermanos, y en los centros comerciales, en donde yo diga: ofrezco un incentivo para el que quiera casarse con mi hija, el que nos haga el favor de venir a casarse con nuestra hija. Les ofrezco sacar una casa de Infonavit en Praderas y yo la voy a pagar. Le ofrezco pagarle la boda, le ofrezco el vestido, le ofrezco que yo le voy a pagar todos los gastos. ¿Cómo cree, hermanos, que mi hija está siendo proyectada si yo hago eso? ¿Usted cree que mi hija piensa que le estoy haciendo un favor, hermanos? Yo nunca haría eso, ni ustedes harían eso con sus hijas tampoco, jamás. Y yo muchas veces, hermanos, prediqué y le dije a la gente: si tú aceptas a Cristo, le estás haciendo un favor a Cristo. A Cristo le conviene que tú te hagas cristiano. A Cristo está afuera de tu puerta, tu corazón, tocando la puerta y llorando para que lo dejes entrar. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Voy al pasaje, hermanos, y vean qué pasaje tan difícil, tan duro, hermanos, pero está en la Biblia. Grandes multitudes iban con él. Jesús vio una multitud. No dice números aquí, el único número que se maneja es en Juan 6, que eran 5,000. Pero aquí no dice eso, hermanos. Pero sí vemos, hermanos, que eran multitudes. Los estudiosos del Nuevo Testamento dicen que eran entre 15,000, 20,000, hasta 30,000 pudieron haber sido. Y volviéndose les dice: si alguno quiere venir en pos de mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y me brinco hasta el 33, hermanos, que Jesús dice por tercera ocasión: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Estos son los 3 no negociables del discipulado. Versículo 26, versículo 27, versículo 33. En este pasaje, en esta perícopa bíblica, Jesucristo les dice 3 veces: si no haces esto, no puedes ser mi discípulo. Serás un creyente superficial, serás un simpatizante mío, serás un fan de mi religión, serás alguien que le gusta mientras hay fiesta, comida, diversión, entretenimiento, pero cuando venga el tiempo difícil no vas a soportar. No lo vas a hacer, no puedes. Eres superficial. Jesús no obligó a nadie. Simplemente les dijo: para ser mi discípulo, aquí hay condiciones. 10 veces en el Nuevo Testamento, más de 10 veces dijo Jesús: si no haces esto, no puedes ser mi discípulo. Por eso voy a hablar de una serie, hermanos, del discipulado. Creo que es una serie muy apropiada después de hablar de la misión, visión y valores de la iglesia. Estas son palabras de Jesús, hermanos. Yo quisiera endulzarlas. Algunos predicadores han querido endulzarles en decir: no era la multitud, no era la multitud. Era un grupo que él tenía exclusivo de entrenamiento. Era como, por ejemplo, hermanos, la convención bilingüe, están ahí mucha gente y hay un grupo de estudiantes bíblicos. Era nada más para los estudiantes del colegio bíblico el mensaje, no era para los demás. No. Jesús dice que le habló a la multitud. No dice que le habló a un grupo selecto. No dice que le habló a una élite. Dice que a todos les dijo este mensaje, los 3 no negociables de Jesús para ser sus discípulos. Y otra cosa, hermanos, Jesús no se va a pelear con nadie. Si alguien dice: mira, Jesús, yo amo más a mi abuelita más que a ti,
Jesús no va a pelear eso. Simplemente no eres discípulo de Él. Jesús, yo amo mucho mi dinero, yo tengo mucho dinero, he hecho mucho dinero. Jesús dice, está bien, pero no puedes ser mi discípulo. Está bien, ahí quédate, no hay problema, pero no puedes ser mi discípulo. Jesús, yo amo mucho a mi esposa. Jesús dice, está bien, es correcto, pero no puedes ser mi discípulo. Yo estoy primero. Qué fuerte, hermanos. Qué difícil. Por eso digo, Pedro, Señor, ¿quién te va a seguir? Se están yendo. Jesús le dice, si quieren ir, Pedro, ustedes, está bien, Pedro, no hay problema, pueden irse. Y luego voltea y dice, Pedro, pero ¿a quién iremos? Tú eres el único. Porque un seguidor superficial, hermanos, a diferencia de un discípulo, mire, hermanos, dice un hermano, llegas el domingo a la iglesia, te levantas para cantar, te duermes en el sermón, te despiertas y te vas a casa. Ese es el escenario de muchos, ¿verdad? Que no quieren un compromiso con el Señor. Te sientas, te levantas para cantar, te duermes en el sermón, peor tantito, te pones en el celular, te despiertas y te vas a casa. Hay una anécdota, hermano, de una persona que se quedó dormida en la congregación, una ancianita. Y terminó el culto, el pastor observó que esa hermana en la iglesia, una señora grande, se quedó bien dormida, hermanos. Entonces les dice al final, ¿quién de ustedes, hermanos, le habló Dios de alguna manera en mi sermón? Y nadie hablaba, hermanos, nadie decía nada. Entonces de repente, hermanos, dice, de veras, nadie del Señor no les habló a través de la palabra. Y una ancianita, hermanos, que había estado dormida, la que él notó todo el sermón, levanta la mano y le dice, yo quiero decirle que Dios hizo un milagro. Ahorita, mientras usted predicaba, el pastor pensó dentro de sí, milagros, y la pasó dormida, hermana, todo el sermón. Ella le dice, es que pastor, yo tenía 4 noches que no podía dormir, tenía insomnio y usted me curó, me pude dormir en el sermón. Fue un milagro. Así sucede en muchas congregaciones. O te duermes o agarras el celular. No es discípulo, hermanos, quien duerme o quien agarra el celular a la hora del sermón. A veces le quiero decir a Dios, Señor, ilumínalo o elimínalo. Ilumínalo o elimínalo, me está perturbando. Se pone en el rincón más lejano y ya me da sospecha, Juan de Dios. Y entonces siempre se pone en ese lugar muy lejano y haciendo otra cosa. Eso no es discipulado, hermanos. Eso no es discipulado. Eso no es querer hacer discípulos. Y Jesús dijo esto. Este mensaje que vamos a leer, esos son los 3 puntos del sermón de hoy, hermanos, que no creo que lo alcance, ya se me fue el tiempo. Jesús, hermanos, quiso elevar el nivel de compromiso de la gente que lo seguía. Sí, yo sé que hubo gente que se molestó, pero hubo gente que se fue desafiada y dijo, estoy por corregir estas cosas que yo no me había dado cuenta, tengo que corregir esto, hermanos. Porque cuando a uno le dicen algo que no quiere oír, tiene de dos, o te molestas y te enojas mucho, o dices, caray, tienes razón, ¿en qué debo cambiar? ¿Sí? Así que Jesús parece que las grandes multitudes le causaban urticaria. No estaba muy contento, por eso dice aquí, hermanos, aquellos que están dispuestos a ser mis discípulos, aquí hay 3 no negociables. Número 1, dice Jesús, quiero estar en primer lugar por encima de todas tus relaciones personales. Yo soy antes. Si quieres que ser mi discípulo, dice Jesús, yo soy antes que cualquier relación humana. Y es lo primero que dice Jesús, hermanos. Aquí mucha gente no le gustó. Grandes multitudes iban con él, dice el versículo que está abajo. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hermanos, habla del círculo íntimo de la familia. Habla de papá y mamá. Habla de hijos. Hermanos, lo que más queremos en la tierra son a nuestros hijos. Pero Jesús dice, yo antes que tus hijos, si quieres que sea tu maestro y tú mi discípulo. Si una persona ama más a su hijo que a Jesús, puede ser un creyente superficial, pero no un discípulo. Esto es algo muy fuerte, hermanos. Créamelo, es algo muy fuerte.
Un discípulo de Cristo, lo primero que tiene que poner son sus relaciones por debajo de Jesús. Primero Jesús y después los demás. Es que yo no puedo ofender a mamá. Si sigo a Jesús, es como renunciar a ella. Jesús le dice a esa persona, no hay problema, pero no eres discípulo. No me voy a pelear, no voy a discutir contigo eso. Si tu mamá es primero, está bien, pero no puedes ser mi discípulo. No quiero discípulos a fuerza. Jesús fue muy sincero, hermanos. Fue muy sincero. Hay personas, hermanos, que posponen la decisión de seguir a Jesús porque no quieren herir los sentimientos de sus padres. Hay personas que no se bautizan hasta que se muera el abuelo, la abuela, el papá o la mamá, porque papá se va a enojar mucho y yo no quiero que se moleste papá. Mi abuelita se va a enfadar bastante si se da cuenta que yo me bauticé. Jesús dijo, está bien, es tu opción, pero no puedes ser mi discípulo. Fernanda, que ahorita pasó, le pedí permiso a Fernanda para usar su situación, que ahorita pasó a recibir su diploma, y Luis, su esposo, estaba aquí sentado. Ella se bautizó, pero nadie en su familia es cristiana, y nadie quería de su familia que se bautizara, y no están contentas su familia porque asiste a esta iglesia. Y ella dijo, está bien, yo los amo, los voy a seguir amando, es mi familia, pero yo voy a seguir a Cristo, me voy a bautizar. Ella dijo, amo a mi mamá, nos lo compartió a nosotros, amo a mi papá y los voy a respetar y los voy a honrar, pero esto voy a hacerlo por obediencia a Jesús. Jesús dice, entiéndelo, lo más importante en tus relaciones soy yo. ¿Por qué Jesús pone esta exigencia, hermanos? Es más, hasta parece el texto que hay que aborrecerlos. No, la idea no es aborrecerlos, odiarlos. Es un hebraísmo, es un modismo hermanos, que quiere decir, el que ama a su padre o su madre más que a mí no es digno de mí. No es que querramos aborrecerlos. La Biblia sería contradicha, hermanos, si odiamos a nuestros padres siendo cristianos. Al contrario, cuando te haces cristiano, amas más a tu esposo, amas más a tu esposa, amas más a tus hijos, amas más a tus papás, de una manera más correcta. Jesús no está diciendo literalmente ódialos, no está diciendo aborrécelos, está diciendo cuando tienes que tomar una prioridad, yo soy primero. Cuando está en un conflicto, yo soy primero. Y si no estás dispuesto a eso, no puedes ser mi discípulo. No puedes seguir teniendo a tu hijo como ídolo tuyo. Si es tu ídolo, tu Dios, no puedes seguirme a mí, no puedes ser mi discípulo. ¿Por qué, hermanos? Porque hay un conflicto muy grande cuando alguien compite la lealtad de Jesús, nuestra lealtad con Jesús o con un ser querido, hermanos. Jesús, fíjese, mencionó puros seres queridos, hermanos. No mencionó al cuñado ni a la suegra, porque pues es fácil aborrecer a la suegra, ¿verdad? O al cuñado, que no le paga, que le pidió un préstamo y no le ha pagado hasta ahorita. Pero está papá, mamá, está hijos, es mi propia vida, hermanos. Sí, mi propia vida. Jesús está diciendo, yo soy primero. Y si decidimos amar a Jesús, pareciera que aborrecemos a los demás, pero no es así. Hermanos, cuando Cristo viene a nuestras vidas, vamos a amar mejor. Yo no me quiero poner de ejemplo de nada, ni de modelo, pero si hay una razón, porque yo he sido fiel a mi esposa y no la he engañado con otra mujer, porque tengo un compromiso con Cristo, hermanos. Y ese temor a Dios me detiene. Bueno, y Dios también me hizo feo para no tener esas tentaciones, ¿verdad? Pero aparte de eso, el temor a Dios, el amar a Dios en primer lugar, me impide, hermanos. Es decir, amo mejor a mi esposa porque tengo el temor de Dios en mi vida, hermanos. Porque cuando tememos a los hombres, eso es algo interesante. Cuando le tenemos mucho miedo a los hombres, si yo no me bautizo porque mi abuelita se va a enojar, entonces, dice Pablo, sabiamente, ¿creen ustedes que quiero agradar a los hombres? Si quisiera agradar a otros, no sería siervo de Cristo.
Pablo está diciendo lo correcto, hermanos. Si yo hago algo porque tengo miedo a una persona, quedarle bien, agradarle bien, entonces no puedo agradar a Dios. Hay un conflicto de intereses ahí. Jesús dice: yo quiero ser el primero en tu vida, sobre tus papás, sobre tu cónyuge, sobre tus hijos. Y es un asunto duro, lo parece, y es un poco incómodo lo que Jesús dice, pero tiene una firme intención de aclararlo. Jesús está dispuesto, hermanos, a que la gente lo entienda, y si no lo entiende tiene el derecho de retirarse. Pero Jesús no va a negociar esto. Por eso son los 3 no negociables para ser discípulos. Esto no se negocia. Esto no está en juego. Esto es firme. ¿Podemos ser crueles con nuestros padres? No, Jesús nunca nos enseñó a odiar a nuestros padres, a aborrecerlo. Nunca nos enseñó eso Jesús, hermanos. Nunca nos dijo: odia a tu familia porque te hiciste cristiano. No, al contrario, lo vamos a amar más y mejor, hermanos. Y más, yo creo una cosa: no solamente hay el beneficio de, si amamos a Dios por primer lugar, a ser mejores esposos, hijos, papás, pero hay otra cosa, hermanos. Y esto lo voy a decir con mucha sensibilidad, hermanos. Aquí hay varias personas, no una, varias personas que han perdido un hijo, hermanos. Que contrario a la naturaleza, tuvieron que sepultar un hijo o una hija. Y su hijo o su hija no lo sepultó a los papás. Y yo no he pasado esa experiencia, no he tenido esa experiencia. Pero solo de imaginarme, hermanos, es espantoso. Pero uno de los beneficios de amar a Dios por sobre toda relación humana, incluyendo nuestros hijos, que es lo que más queremos aquí en la tierra, es que si un día el hijo o la hija se nos adelantan, va a ser un dolor tremendo, pero por nuestra fe en Dios y discipulado cristiano vamos a soportar, porque nuestro primer amor es Dios. Cuando eres discípulo, cuando eres un discípulo, vas a soportar. ¿Te va a doler? Claro que te va a doler. O si me tocara a mí, va a ser algo espantoso. No se lo decíamos a nadie, pero pasa, hermanos. Sí sucede, no tengo que convencerlos que sucede. Muchas madres, muchos padres han tenido que ir al panteón a dejar a su hijo, a su hija, niño, joven, adulto, con lágrimas, destrozado su corazón. Y cuando Jesús no es el maestro y no son discípulos, muchas veces ya no se levantan, hermanos. Se acabó todo. The game is over, dicen los americanos. El juego se ha terminado. Se acabó. Porque ese era tu Dios. Tu hijo era tu Dios. Tu hija era tu Dios. No Jesús. No fuiste discípulo de Jesús. Le dijiste: esa exigencia está muy fuerte, Jesús. Lo que quieras, nada más mis hijos, no te metas con ellos. La vida pasa así. Sucede en la vida, hermanos. No se lo decíamos a nadie, claro que no. No queremos que pasen, pues no queremos que pase. Pero no es algo que deseamos o queremos y que no va a pasar por eso, hermanos. Hay una historia. Voy a tratar de hacerle rápido. Le dije a Juan que sí la ha leído, dice que sí la leyó ya. Lewis es uno de los escritores más profundos que hay, hermanos. Un inglés. Es el de las Crónicas de Narnia. Tiene un libro, hermanos, que se llama El Gran Divorcio. Y no habla del divorcio de un esposo y una esposa, no está hablando de eso. Habla del cielo y el infierno, hermanos. Por eso se llama divorcio. Dice que el cielo es uno y el infierno es otro. Muy fuerte, hermanos, este libro, esta historia, o el contenido del libro. Él dice, hermanos, en este libro, es un diálogo, es una narrativa imaginaria. Dice que el libro se trata, hermanos, del cielo y el infierno, como es una separación irreconciliable. Él, en ese libro, sube a un autobús con un grupo de fantasmas, amigos de él, que los lleva al más allá. Y el autobús llega un momento en que se va a ir al cielo o al infierno. No puede ir a los dos lugares, tiene que irse por uno de los dos. Y cada pasajero va a ir a un lugar u otro.
Cada persona que viaja ahí, hermanos, va a ser recibida por una persona cuando llegue. Puede ser el cielo, puede ser el infierno. Y Pam, una mujer llamada Pam, P-A-M, nombre americano, Pamela, viajaba y se decepcionó mucho cuando baja del autobús y en lugar de ella perdió a su hijo. Y por 10 años no abrió el cuarto de su hijo, lo mantuvo igual como lo dejó su hijo el día que murió. El dolor de ella por perder su hijo fue inconmensurable, enorme. 10 años tardó que nadie se metiera al cuarto de su hijo porque ella tenía un luto enorme. Y cuando llega, ella pensó que su hijo le iba a recibir. Y salió su hermano Reginaldo. Dice, qué decepción, ¿dónde está mi hijo? Yo pienso ver a Miguel, a Michael, mi hijo, es el que yo esperaba ver. Dice, cálmate, hermana, cálmate. Aquí es diferente. Aquí lo más importante es Dios y ver sus maravillas. Te recuerdo que Dios no es una manera de llegar al cielo, sino el cielo es una manera de llegar a Dios. Este hombre es profundo en lo que dice, hermanos, bien profundo. Mire esto, Dios no es una manera de llegar al cielo, sino el cielo es una manera de llegar a Dios. Dice, primero tenemos que pasar un proceso, hermana. Dice, está bien, pero que sea rápido, que sea rápido. Yo quiero ver a mi hijo Michael, a mi hijo Miguel. Estás equivocada, hermana. No es la manera de llegar con tu hijo. Debes entender que a Dios debes buscarlo primero y no ponerlo en segundo lugar después que tu hijo. Tú existes como la madre de Miguel solo porque exististe como criatura de Dios primero. Y mire lo que dice Lewis, la relación humana no puede hacer feliz a las personas por siempre. No se puede amar al prójimo plenamente sin que primero amemos a Dios primero. Hermano, quisiera hablar mucho sobre esto que dice Lewis aquí, pero está diciendo unas verdades muy profundas, hermanos. Las relaciones humanas no pueden hacer feliz a las personas por siempre. El único que te puede hacer feliz para siempre es Dios en Jesucristo, hermanos. Pero tienes que ser discípulo. Si no eres discípulo, no vas a experimentar esto. Porque tu esposa es tu ídolo, porque tu hijo es tu ídolo, porque tu papá es tu ídolo. Ella dijo, enojada, nadie tiene derecho a interponerse entre mi hijo y yo, ni siquiera Dios. Y dice Lewis, si no aprendemos a decir, se ha hecho tu voluntad, entonces Dios nos dirá con tristeza, bien, pues entonces hágase tu voluntad. Hazlo como tú consideras que es más sabio, porque yo no soy sabio para ti. Cuando aprendemos a amar a Jesús por sobre nuestra familia, hermanos, somos discípulos. Y cuando vengan momentos muy difíciles con la familia, nuestra mano está tomada de Dios. Porque en la vida hay muchas desilusiones, hermanos, aún de la familia. Familias que se dividieron por una herencia, que se dividieron por un pleito, que se dividieron por unos hijos que se pelearon. El segundo no negociable, hermanos. Jesús dice, quiero estar por encima de tus metas y deseos personales. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hoy en día, el cargar la cruz de Cristo, mucha gente, hermanos, la ha entendido mal. Tengo un matrimonio bien complicado, no conoces a mi esposa. Es un demonio. Bueno, hermanos, eso no es una cruz. Tengo un hijo en rebeldía, no hace caso, su carrón, ya nos cansamos de hablar con él, no hace caso. Esa es la cruz que me tocó. No, eso no es una cruz. No, eso no es una cruz. Lo que está diciendo Jesús, eso no es una cruz. Es un problema, sí es un problema, pero no es una cruz que Jesús dijo. Tengo una enfermedad muy lastimosa. No es una cruz. Tengo un cuñado que pide prestado y nunca paga. No, eso no es una cruz. Porque todos tenemos familiares incómodos, tal vez. Nada de eso es una cruz.
El Señor Jesús no estaba pensando en eso, hermanos, en un dolor crítico, en un malestar, en una situación penosa. Él estaba pensando, cuando dice cruz, está pensando en muerte. Tome su cruz. Todos lo entendían, hermanos. Y voy a hablar en otro sermón más de esto. Tome su cruz significaba muerte. Estás dispuesto a morir. No que vas a morir, en el sentido literal que te vas a matar, pero estás dispuesto a morir. El que no tome su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Cómo Jesús está diciendo, y viene en pos de mí, que significa sígame? ¿Cómo puede un muerto seguir a Jesús? Jesús no está hablando que te mueras literalmente, sino que está Jesús pensando, hermanos, en que lo que más anhelas en tu vida, en tus deseos personales, Jesús esté por sobre eso. Jesús está hablando de que tus metas, tus anhelos, tus deseos y tus sueños de tu corazón, Jesucristo está por sobre ellos. ¿Es mi realización personal o es algo que le agrada a Dios? ¿Qué pasaría si el Señor le cambia todos los planes, hermanos? Jesús está diciendo, esté dispuesto a consagrarse absolutamente a mí. Los que quieren ser mis discípulos, tengo que estar yo encima de sus metas, de sus deseos, de sus anhelos, de sus sueños. Se van a someter a mi señorío. Cuando tenemos algo, hermanos, y Dios dice, no, ese plan no es mío, debes estar dispuesto a mi plan que yo te tengo para ti. No es lo que tú digas, no es lo que tú quieras, es lo que yo. Si quieres ser mi discípulo, tome tu cruz, estás dispuesto a morir. Todo lo que tú anhelas más en la vida que no está de acuerdo con mi voluntad. No todo lo que anhelamos está en contra de Dios. El querer tener un trabajo, conseguir una casa no está en contra de Dios, pero hay cosas que Dios dice, eso entra en conflicto conmigo y vas a decidir, o es esto o es esto. No puedes seguirme a mí si quieres hacer esto. Tienes que estar dispuesto a morir a tus anhelos, a tus deseos, a cosas que tú quieres personales que están en contra de lo que yo quiero para ti. Hermanos, hay ocasiones que vienen en nuestra vida cosas que no queríamos, pero Dios nos hizo pasar por ellas. Por ejemplo, no puse este versículo, se me pasó. En Lucas 22, 41 y 42, la Nueva Traducción Viviente dice que Jesús se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y oró. Padre, si quieres te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Jesús le está diciendo a Dios, Dios, no quiero morir en la cruz. Es mucho dolor. No quiero. Si tú quieres, si es tu voluntad, quítame esta muerte. Y dice Lucas que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta el suelo, hermano, muy espesas. Y él oraba con mucha intensidad, porque él sabía lo que eran los golpes que le iban a dar y terminar en una cruz. Él sabía que eran dolores muy fuertes. Y por eso le dice a su padre, si quieres, te pido que quites esta copa de mi sufrimiento, pero no quiero que se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y sabe cuál fue la voluntad de Dios? Vas a ir a la cruz, no te la voy a quitar. Vas a ir a la cruz. A veces oramos y Dios no nos da lo que estamos pidiendo, hermanos. Y dice Hebreos 12:2, debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Los discípulos van a estar un día con el Señor, hermanos, para siempre, para siempre. Porque priorizaron a Dios por sobre otras cosas que el mundo quería para ellos. Dios quiere ser el primero en todo en nuestras vidas, hermanos, para ser sus discípulos. No va a obligar a nadie. No, esto es voluntario. Esto es voluntario. Él no va a obligar a nadie. Él da la libertad de decidir. Tú puedes vivir, Jesús dice, como un creyente superficial, pero no vas a ser mi discípulo.
Por último, hermanos, el tercer no negociable de Jesús en este discurso. Jesús quiere estar por encima de todas tus posesiones personales. Dice al final del pasaje: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Las palabras de Jesús no son ni complicadas ni lentas. Él está diciendo: para llamarte discípulo mío, tienes que dejar a un lado el amor por las cosas, el materialismo. Tienes que hacer a un lado ese problema que tiene el ser humano. Y la reacción del ser humano: pero son mis cosas, Señor, yo me las he ganado en base a mi trabajo, yo me ha costado mucho lo que yo tengo mis posesiones bien ganadas, lícitas. Jesús dice: no seas materialista. Si quieres ser mi discípulo, no seas materialista. Un día, hermano, le preguntaron a Corrie ten Boom. Ella fue una sobreviviente de los campos de concentración nazis. A esta mujer la metieron a un campo de concentración, le quitaron todo, pero fue una mujer que inspiró mucho, hermanos. Y ella dijo, hermanos, en una ocasión, hermanos, dijo algo inspirador. Un día le preguntaron: ¿qué lugar ocupan las cosas en tu vida, las posesiones? Y ella respondió de manera inspiradora y dijo: he aprendido a tomar las cosas suavemente para que no me duela la mano cuando Dios quiera quitármelas. Ella usó esta ilustración cuando Dios te da algo, no lo agarres, porque te va a costar mucho soltarlo. Cuando Dios te da algo, tómalo suavemente y deja la mano abierta. El día que Dios te lo quiera quitar, no te va a lastimar cuando te lo quite, porque tu mano está abierta. No cierres tu mano. Esto, lección de Corrie ten Boom, es: he aprendido a tomar las cosas suavemente para que no me duela la mano cuando Dios decida llevárselas. Es una lección digna de aprenderse. Cada vez que Dios le dé algo, hermano, abra la mano, pero no la cierre. Déjela abierta, porque el día que Dios se la quite, no le duele, hermanos. Sí. Dijo Tozer en su libro La búsqueda de Dios: Padre, ansío conocerte, pero mi cobarde corazón teme dejar a un lado sus juguetes. No puedo deshacerme de ellos sin sangrar interiormente. Y no trato de ocultarte el terror que eso me produce. Vengo a ti temblando, pero vengo. Te ruego que arranques de mi corazón todo lo que ha sido parte de mi vida, para que tú puedas entrar y hacer tu morada en mí, sin que ningún rival se te oponga. Entonces harás que tu estrado sea glorioso, y no será necesario que el sol derrame sus rayos de luz dentro de mi corazón, porque tú mismo serás mi luz, y no habrá más noche en mí. Te lo imploro en el nombre de Jesús. Cualquier posesión que Dios le dé, si eres un discípulo, tómalo con la mano abierta y deja la mano abierta. No la cierres, porque si la cierras, eres un creyente superficial, eres un creyente de primera base, no vas a crecer. Quiero casi terminar con esto, hermanos. Y ya se estoy en el tiempo. Dice que cuando la gente, hermanos, ahí está el pasaje que había leído. Se me acabó. No sé por qué no lo tengo aquí, hermanos, en mi memoria. Dice el texto, hermanos, que la gente dice, al oír estas palabras, Juan 6:60, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Le dijeron a Jesús, hermanos, esto es muy duro. No vamos a seguirte. Y dice el Juan 6:66 que ya leí hace rato. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Estábamos a punto al principio del sermón de darle a Jesús un certificado de plantador de iglesias y que hace crecer iglesias. Estábamos por dárselo porque venían miles y miles detrás de él, pero ahora se queda solo, hermanos, porque la gente le dice: es muy dura tu palabra, y se empezaron a ir y ya no andaban con él.
Entonces Jesús le dijo a sus apóstoles: ¿también ustedes quieren irse? Juan 6:67. Y Pedro, hermanos, el atravesado Pedro, le responde: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Quiero terminar con esta ilustración, hermanos. El Islam es una religión que surgió en el año 610 después de Cristo. 6 siglos después del cristianismo surge el Islam. Son los musulmanes, son los que pueden tener legalmente 4 esposas, son los que dominan mucha parte de Arabia, Asia y África y Europa. Están llegando a Estados Unidos. En México hay muy pocos, pero están creciendo mucho. Es la segunda religión más grande del mundo. Los cristianos, incluyendo católicos y todos, son 28.8% en el mundo. Los musulmanes son 25.6%. Es una religión muy grande. Aquí no se ve esa religión, pero esa religión en Europa, en África y en Asia es una religión muy grande, muy grande. Yo he estado en mezquitas, hermanos, a las 12 de la noche. Está llena la mezquita, que es el templo, así se llama el templo de Dios, mezquita. Está lleno de puros hombres rezando, hincados con el rostro en la tierra, y como no caben allá afuera en lo que es la plaza, están rezando a las 12 de la noche, en el mes de Ramadán, que es el mes de ahorita. Ellos no comen, ellos son una religión muy radical. Ese jugador de Barcelona, Yamal, no sé cómo se llama ese chamaco, es musulmán. Él no come ahorita porque está en el Ramadán. Son gente muy apegada a su religión. Ellos no juegan con su religión, son muy apegados a su religión. Y los hombres son los que van en la punta. Hay una pregunta: ¿cómo creció el Islam? Porque es una religión tan grande y casi repasa a los cristianos ya. Aquí no hay, por eso pensamos que no existen, pero sí existen. En Estados Unidos hay unos cuantos, no muchos, pero van llegando a Canadá, van llegando a Estados Unidos. El profeta fundador de ellos se llama Mahoma o Mohamed. Hay una leyenda que yo escuché, hermanos, a un predicador hace muchos años, hace 30 años. Yo no sé si sea una leyenda propiamente o una historia, pero es muy interesante lo que dice esta leyenda. El profeta Mahoma, hermanos, que comenzó el Islam, apenas comenzaba allá, hermanos, en Arabia, este movimiento, allá por el siglo VII, principio del siglo VII. Un día en una reunión donde convocó a gente, invitó que 12 jóvenes valientes pasaran al frente, dispuestos a dar su vida por Alá. Alá es el nombre del Dios de ellos. Decía: están dispuestos 12 jóvenes que pasen al frente para dar su vida por Alá. Alá es el Dios de ellos. Pasó un joven y había una cortina gruesa. Atrás, fue llevado para atrás, hermanos. Un hombre con una espada sarracena, árabe, se metió atrás de las cortinas, se oyó que se incrustó y luego sacó la espada llena de sangre. Dijo: 11 jóvenes más que estén dispuestos a dar su vida por Alá para que el Islam crezca. Y fueron pasando hasta llegar a 12. Ellos son kamikazes, hermanos, ellos mueren por su fe. Los que se explotaron los aviones en las Torres Gemelas eran islámicos. Ellos son radicales, hermanos, ellos no agarran la religión a juego. Pasaron 12. Y cada uno que pasaba se ponía atrás del escenario, no miraban, nadie miraba, y se oía nada más donde se ensartaba la espada y salía llena de sangre. El verdugo la mostraba. Se compraron 12. Y dijo a Mahoma, el profeta: con estos 12 vamos a conquistar el mundo. Se corrió la cortina y los 12 jóvenes estaban con vida, parados enfrente de un borrego que había sido asesinado. Y cuenta la leyenda que esos jóvenes promovieron el Islam por todo Asia. Jesús no dijo eso, pero dijo: el que no aborrece sus relaciones más íntimas no puede ser mi discípulo. El que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Y el que ama mucho las cosas, que no está dispuesto a renunciar a las cosas materiales, no puede ser mi discípulo. Esto es voluntario, amados. Esto no es obligatorio. Pero cuando una persona decide hacer esto,
Dios no se equivoca. Y va esa persona, no nada más en el más allá, sino en el aquí. Va a conquistar muchas cosas, hermano. Yo creo que es como una especie de sacrifícate por mí y verás lo que yo voy a hacer por ti. Y un día, tenía 19 años, estudiaba en la universidad en Monterrey y sentí un llamado muy fuerte de Dios. Y le decía a Dios, no Dios, no quiero ser pastor, Dios. Déjame estudiar y déjame terminar mi carrera y estar aquí en Monterrey. Y aquí en la iglesia yo te sirvo, aquí yo asisto y apoyo como estoy apoyando. Y voy a seguir apoyando, Dios. Era para mí muy difícil dejar todo lo que estaba haciendo para venirme a servir a Dios, hermanos. Y créamelo, que Dios me ha dado muchas bendiciones, hermanos. Ese es Dios, hermanos, cuando dice, quiero algo para ti, pero primero haz tú esto, para saber que me amas y me sigues y me sirves. El que quiera ganar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la ganará. Alguien, hermanos, antes de pasar al bautismo, quiere aceptar a Cristo, hermanos. Levante su mano. ¿Alguien quiere aceptar a Cristo, hermanos? Levante su mano. ¿Alguien no es cristiano y quiere hacerse cristiano, hermanos? Levante su mano. Adelante, Samantha.